súper dulces. Tengo aquí a Carlos y a Tania y a sus princesas. Y vamos. ¡Qué bueno! ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Qué bueno, qué bueno. Qué rico que ellos han estado aquí antes, que son ya parte de la familia. Pero vamos a hacer un poquito de catch up de su historia, de lo que ellos vivieron con estas preciosas gemelitas princesas de Dios y el milagro que Dios hizo. Sí, pero señor. también vamos a atacarlo desde otro punto, del punto de para salvar la vida de sus bebés, ellos tuvieron que irse de esta isla. Wow. Y eso es algo tan triste que tantas personas que nos ven, que tienen un bebé que tiene un diagnóstico alterno, un diagnóstico de salud, que dice que el bebé viene con alguna condición, que quizás le dicen, ¿tú sabes lo que ellos dicen? Que no es compatible con la vida. Wow. Así le dicen a estos niños en el vientre porque tiene síndrome de Down, porque tiene cualquier condición. Es que no es compatible con la vida. Hay que hacer un aborto. Y en Puerto Rico, o sea, tenemos par de doctores neonatólogos que son prácticamente carniceros. Wow. Que le dicen a todas las mamás, este es el peor caso que yo he visto. Hay uno en Bayamón que le dice eso a todas las mamás que van allí. Tengo como 6 mamás y todas escucharon la misma línea. Este es el peor caso que yo he visto, tienes que abortarlo. Wow. Así. Entonces, esta pareja bella y preciosa que está aquí, ellos tuvieron que pelear por la vida de sus princesas y tuvieron que irse de Puerto Rico para poder salvar de la vida a esta bebé. Y vamos a estar hablando de esta historia. Y si se pueden, hoy se pueden abrir las líneas. Claro que sí. Claro que sí. Ok, tremendo, porque me gustaría en algún momento abrir las líneas para escuchar de ti. Por favor, comparte este link, sea en Facebook, sea que, ¿verdad? Que le mandes un mensaje a una persona que se puede identificar con este tema. Si tú sabes que es una persona que sintió que tenía que abortar a su bebé porque el doctor no le dio ningún tipo de esperanza o le empezó a intimidar, a decirle no, por tu salud, por esto, cuando realmente la salud de la mamá no se compromete en la gran mayoría de estos casos. Por favor, llámame. Pero antes de comenzar, quiero leer un versículo bíblico, amén, que estamos en el libro de Deuteronomios, capítulo 19, que dice: hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida, para que vivan tú y tus descendientes. Amén. Porque el Señor dice que Él escoge la vida y nos pide que escojamos la vida para que nuestros descendientes vivan, y eso es lo que esta pareja escogió. Así que nada, si nos puedes hablar un poquito, Tania y Carlos, acerca de esta experiencia y por qué sintieron que se tenían que ir de Puerto Rico para salvar la vida de sus princesas. Claro que sí. Y presentemos sus princesas con nombre y todo. Ajá. Bueno, buenos días primero que todo, ¿verdad? Aquí estamos Tania, Shirel, que es la mayor. Entonces Tania tiene a Chloe y yo tengo a Zoe, si no me equivoco. No me culpen, son gemelas. Se parecen tanto. Ya van para 2 añitos, la grande tiene 4. Pues nosotros, ¿verdad? Dentro de nuestro proceso estuvimos buscando por mucho tiempo hasta que tuvimos estos grandes milagros. Pero cuando Tania cae embarazada de las 2 gemelas, a las 10 semanas se dan cuenta que son gemelas. Y no, 8 semanas. Sí, a las 8. A las 8 semanas y a las 10. De que eran gemelas. A las 10 nos certifican de que eran siamesas. Entonces nos envían donde un doctor en área metropolitana y lo primero que nos dice es, mira, este caso es imposible, hay que abortarlo. Entonces, pero nosotros pues no creemos en el aborto y él le dice a ella, no, él me saca a mí de la conversación y le dice a ella, si tú no abortas te vas a morir. Te puede morir o se puede morir la niña. Entonces entra en el diálogo donde la única opción era el aborto, pero nosotros no creemos eso y él le dice, pues nada, váyanse, piénsalo y regresa. Piénsalo y no dejes que nadie te diga nada. No dejes que nadie. Como que te digan cositas en la mente. Wow, que nadie declare vida en tu vida. No dejes que nadie te diga nada, ni tu esposo que está al lado tuyo. Pues nos fuimos donde otro doctor en un hospital también bien conocido en el área metropolitana y era más o menos lo mismo. No sabían o se hacían, ¿verdad? Los que no sabían que era un caso siamese
qué era eso, y eso fue prácticamente la misma letanía todo el tiempo, de que si venían pegadas no se podía, había que abortarlo, no había solución. Y yo fui testigo yo vi las imágenes, cómo estaban pegadas, pero pegadas. Tuve la oportunidad de entrevistarlos en TV, pero a mí lo que más me impresionó fue que alguien les dijo, no los aborten, se van a despegar, y en la imagen se podía ver cómo se estaban despegando. Aleluya. Y recuerdo que ella me decía, no lo voy a abortar, y yo le digo, ¿te dijeron que era tu vida o la de las niñas? Y ella decía, no lo voy a abortar. Aleluya. Y no Aleluya. no vamos a decir que no fue un proceso bastante fuerte, porque pues, uno no sabe de medicina. Yo de medicina lo que sé de pastillitas posiblemente. Sí. Pero alguien que sabe, que te diga que se van a morir o que se puede morir ella. Entonces yo desde el punto de vista de esposo, yo digo, se van a morir mi esposa y no voy a decir las nenas. Sí. Entonces no empiezan muchas de esas cosas, pero pues creímos más en una palabra que Dios nos había dado que en la opinión de un médico. Y hubo un doctor que fue el único que nos dijo, mira, el proceso en Puerto Rico es el siguiente. Sí, hay terminación del embarazo, pero si ustedes quieren seguir hacia adelante, yo les puedo verificar a ver si hay otra opción, porque sí la puede haber. Y dialogamos, y entonces nos dijo que en Estados Unidos había una opción, que en Puerto Rico no iba a ser posible. Mira, yo quiero mencionar a esa doctora. Ella se llama... Quiero hacer un comentario nada más, Sí, para claro. que tú hagas tu comentario. Escuchan un concierto de niños de fondo y lo estamos celebrando. Así que si ustedes durante la entrevista escuchan a las nenas que están hablando y dicen cositas, son niños y aquí pueden ser niños. Así que papá y mamá, quítense la presión de encima. Y esas voces, Adelante, Daisy. esas voces son la evidencia de que sí Exacto. podemos salvar vidas. Así es, amén. Mira, cuando tú estés en un embarazo complicado, con algún tipo de complicación, yo te digo que si vas a buscar a un neonatólogo, que son los preperinatólogos, que son los profesionales con estos pequeños niños que vienen con condiciones, les recomiendo yo, sin conocerla, a la doctora Lynch. ¿Okay? Se las recomiendo desde ahora. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que ha estado en este movimiento por un tiempo ya, 5 años en Puerto Rico, y todas las personas que han escuchado una opción de aborto, una opción horrible, la persona que ha salvado a esos bebés dando esperanza ha sido la doctora Lynch. No te conozco, pero si me estás escuchando, doctora Lynch, tú eres un agente de vida. Y te doy gracias por siempre tener esperanza y considerar la vida de ese bebé tan importante como la vida de esa mamá. Así que realmente, Tania, tu vida, o sea, no tu salud, ¿tu vida estaba en peligro en algún momento? No, para nada. Su vida nunca estuvo en peligro. O sea, ese doctor estaba usando una manipulación médica, una manipulación de mentira médica para matar a 2 pequeñas criaturas. Eso es lo que tú ves en Puerto Rico, ¿ok? Y yo sé que ellos no quieren decir nada, ellos son unas personas bien dulces, pero yo voy a decir que ese doctor trabaja desde el presbiteriano en Condado. Y tengo uno en Bayamón, que yo te digo una cosa, ese hombre a todo el mundo le dice que es el peor caso. Es el peor caso y hay que abortar. Porque sabes que ese dinero viene para ellos cash, gracias. Y ellos quieren que ese dinero les llegue, el dinero del aborto, para que no se vayan allá afuera a salvar las vidas y ellos se quedan sin el dinero. Eso es todo. Así que nada, continúen. Una de las cosas bien interesantes es que cuando en el proceso que estamos ya para irnos para Filadelfia, que fue donde fuimos, en el Children's Hospital de Filadelfia, es uno de los mejores o el mejor hospital en estos casos, ellos llaman a Tania y le dicen a Tania, si nosotros no podemos despegar a las niñas, como quiera las quieres tener, y Tania le dice que sí. Y dice, perfecto. Esa fue la única vez que nos mencionaron eso. Una vez nosotros nos trasladamos a Filadelfia, tuvimos que viajar como 3 veces y luego nos quedamos allá. Nunca nos mencionaron más nada de eso. Todo el tiempo fue, las vamos a separar. Y aún en el peor de los casos, ¿verdad? Que se adelantó el embarazo y todo, y hubo un corre y corre, nunca estuvo en su boca de que se iban a morir, de que a Tania le iba a pasar algo. Nunca se habló de que a ella le iba a pasar algo, nunca. Eso solamente lo escuché en Puerto Rico y es algo que escucho tantas veces. Wow. Y a mí como esposo me choca. A mí, ¿sabes? Porque siempre se habla de la mamá, pero nunca se habla del proceso del papá. Claro. Y yo veía ese proceso y la veía a ella, y pues yo tenía que desde acá, ¿verdad?, poner como un shield para que ella no me viera que yo estaba triste, que estaba preocupado, pero nunca lo escuchamos allá, o sea, de que ella se iba a morir, de que la nena se iba a morir, al revés, era todo lo contrario, vamos a salvarla, vamos a dar lo mejor, y Por vimos lo casos menos, peores.
Y en la primera cita allá, ellos nos explicaron todo y fue como que vamos a operarla y van a tener 2 bebés sanas y salvas. Como que así, tan sencillo. Nunca se planteó la posibilidad de aborto. No. Desde la primera evaluación que te hicieron allá. No. Sin embargo, los doctores puertorriqueños lo plantearon desde el día 1. Desde un bebé de fueron 8 varios aquí en Puerto semanas. Rico. O sea, Un niño de 8, o sea, un bebé de 8 semanas es de este tamaño. Tú no sabes qué es lo que va a pasar mientras sigue creciendo, desarrollándose. Daisy, es importante que enfatizar en eso, que es una mentalidad hacia algo que es absurdo, pero pasó aquí, gente. Debería darnos un poquito de vergüenza que un sector de la clase médica de nosotros piense desde el día 1 que el embarazo de una mujer, la recomendación es el aborto, cuando la propia clase médica de los Estados Unidos, y no son mejores que nosotros, no piensan que yo los conceptúo mejores, simplemente con una visión distinta de servir a la mujer para traer vida cuando ella quiere, ¿verdad? Caramba, no puede ser. Sí, mira, Juan Carlos, y cuando tú piensas por eso por un solo segundo, quizás tú, Juan Carlos, no sabes, quizás yo no sé, quizás ellos no saben, pero todos los médicos de Puerto Rico que son perinatólogos, que algunos se entrenaron allá afuera, o por lo menos con los libros y la literatura estadounidense, saben muy bien que simplemente diciéndole vete a Estados Unidos, allá te pueden ayudar, quizás aquí no tenemos lo que puedes, pero puedes salvar a tu hijo allá, te voy a dar unos referidos para que pueda ir, todos lo pueden hacer. Lo que pasa es que si se van, cobran allá y no cobran aquí. Eso es realmente lo que está pasando. Oye, estas niñas las trataron de matar por dinero. Eso es lo que está pasando en nuestra isla. Wow. Esto no es un accidente que pasó. Esto pasa todos los días. Y por eso yo quiero abrir las líneas hoy. Porque yo sé que una mamá me está escuchando y me dijo, mira, yo aborté a mi bebé y lo vivo toda mi vida, sabiendo luego, al educarme luego, que mi bebé no debió morir. ¿Sabes qué dolor es eso? Causado por manipulación médica de mentiras. Porque Tania, la vida de Tania nunca estuvo en peligro. Nunca. ¿Sabes qué? Que la gran mayoría de las veces que la vida de la mamá realmente está en peligro, solamente es por un embarazo ectópico. Ese es el único. ¿Ok? Y si es en el tercer trimestre, hacemos una cesárea en 30 minutos y sacamos el bebé y los tratamos de salvar los dos. No tenemos que inyectar veneno al bebé y matarlo. Sí que sí, me gustaría abrir las líneas para cualquier persona que ha estado ahí, que nos testifique. Y sabes, si eres valiente, aquí puedes dar el teléfono, el nombre de tu doctor, es tu decisión, para que la gente sepa, los doctores en Puerto Rico que deciden declarar muerte en vez de opción de vida porque quieren cobrar el dinero y aceptar soborno por la muerte de un ser inocente. Bueno, 787-993-9700. Adelante, Ruta, buen día. Buenos días, Dios les bendiga. Amén. Pues mira, hace 18 años atrás, a nosotros, a mí y a mi esposa nos dijeron, la única alternativa era el aborto, porque nos decían que nuestra hija iba a tener 1000 deformaciones, que no iba a ser un ser funcional nunca, que si nacía, lo más que le daban eran unas horas de vida. Nosotros, aún sin servirle directamente al Señor, siempre fuimos creyentes, pero no estábamos entregados al Señor. No creímos en eso, dijimos, vamos a llevar esto hasta donde sea. Más adelante nos pusieron la sentencia de muerte para ella, esa es la técnica para avanzar. Dijimos que no y que no. Hoy día, 18 años después, mi hija está en la universidad. Es una niña extremadamente brillante, valedictorian, es una adoradora del Señor increíble, predica, baila, canta. Tenemos otra hija, porque nos dijeron que después de esta no iba a pasar nada más. Tenemos una segunda hija de 17 años que es un ángel. Somos bendecidos con 2 hijas hermosas, cuando todos los médicos nos decían tienen que abortar porque se va a morir ella y te vas a morir tú. Le creímos al Señor y hasta el sol de hoy le servimos al Señor y todos los días le damos gracias por esta bendición que nos dio. Qué Wow, lindo testimonio, wow. Nos Qué gozamos contigo. Otra más. Piensa cuántos tiempos el demonio puro tiene un espíritu de muerte, una sombra de muerte sobre nuestra isla. ¿Cuántos niños han sido asesinados? ¿Ok? Simplemente porque vienen con una necesidad especial. Adelante. Algunos hasta un error. Sí. Buen día. Buen día, mi nombre es Jacqueline. Pues yo soy una madre súper especial. Tengo 2 niños con condiciones
especiales, una niña de 23 años, la cual el médico le diagnosticó 2 meses de vida. Para la gloria del Señor, la niña es una niña saludable, es una niña independiente, ella guía, tiene su trabajo propio, es universitaria, está terminando en la universidad un bachillerato en psicología forense. A los 20 años de ella, tiene 20 años de edad, Dios me bendijo con un niño, el cual tiene 2 años ahora, el cual los médicos me dijeron que tenía que abortarlo porque venía con la misma condición de la nena. Mi decisión fue tener a mi hijo y ha sido la mejor decisión que he tenido en mi vida. Soy una madre súper bendecida, no me arrepiento de mis 2 hijos, me siento feliz porque Dios no le da niños especiales a todo el mundo. Me siento escogida por el Señor para ser bendecida, para guiar estos 2 ángeles hacia el propósito del Señor, y sé que ellos son de bendición a mi vida y a mi familia. Estoy bien, bien feliz de ser la madre de esos 2 seres humanos. Dios les bendiga mucho. Amén. Wow. Brutal. Me siento Espectacular. feliz, dice ella. Qué rico. Qué brutal. Y una de las cosas que tampoco se habla mucho, ¿a qué papá, si no le dan la opción de salvar a su hijo, va a hacer lo que sea? Yo lo digo ahora porque tengo hijos, pero si tú tienes un hijo y te dicen, mira, tu hijo aquí no podemos salvarlo, pero si te vas allá, quizás puedes salvarlo, tú vas a hacer todo lo posible, todo lo que esté en tu poder. Entonces, te dicen, no, no se puede, allá sí, pero aquí no, así que no te apures, no lo hagas, no lo tengas, abórtalo. Es algo insólito. Yo creo que ¿verdad? Son cosas que muchas veces se dan por sentado de que como aquí no se puede hacer, pues no se puede hacer. Pero y más allá se puede, pues dame la opción. Quiero felicitarte a ti porque desde el día 1 apoyaste a tu esposa y asumiste la responsabilidad de papá. Gracias. Y yo creo que le estás dictando pauta a muchos hombres que nos están escuchando que también asuman su responsabilidad a la hora de un embarazo donde la primer noticia aparentemente no es buena, ¿verdad? Porque muchas veces los hombres se atemorizan y dicen, no, eso es una decisión tuya, hay que hacerle caso a los médicos, y en este sentido, ¿verdad? Tú fuiste proactivo desde el día 1 hacia la vida, hacia apoyar a tu esposa, y creo que eres un excelente ejemplo para todos los varones que pueden tener susto. Vamos a decir que no tienen maldad de que no ocurra, simplemente que tienen miedo, ¿verdad? Y le dejan todo a la decisión a ella, que también asuman la parte de su responsabilidad. Me quito el sombrero contigo esta mañana, papá. Gracias. Y es que también le ponen a la mente a las mujeres que el cuerpo es de uno. Sí. Y entonces como que le echan a un lado el papá, y pues en este caso pues, no fue así. Esa decisión es de ella. El hombre no puede decir nada. La decisión es de ella, el cuerpo es de ella, y el cuerpito que está dentro también es de ella. Pero entonces, y nosotros que aportamos algo. Exacto. Tenemos también, ¿verdad? Claro. Derecho a por lo menos opinar, aunque sea decir algo. Yo creo que cuando salió una noticia es un privilegio para nosotros ver las nenas así de grandes. Sí, sí, Porque sí. el país ya conocía de este caso, pero verlas así de grandes. Y si las cámaras captaron cuando mamá las estaba lactando, Una belleza. es una belleza de Sí, experiencia. sí, Mi sí. nuera lacta, yo soy abuelo, y mi nuera lacta a su bebé, a los 2. Lucas tiene 2 años, todavía lacta al de 2 años y a la bebé de 1 mes. Así que de verdad, hoy hemos tenido una mañana. Gracias, Daisy, por traer estos Y invitados. quiero dar la información de nuestro ministerio porque quiero dejarlos con este pensamiento. La única razón por la que a Tania y a Carlos, bueno, a Tania, porque a Carlos lo decidieron sacar de la conversación como padre. La única razón por la que le metieron miedo, le dijeron mentiras, que la salud de ella estaba en riesgo, etcétera, es porque si ella se iba para Estados Unidos, cobraban allá y no cobraban en la isla. Eso fue todo. Mi amor, no escuches esa primera, ¿verdad? Ese primer diagnóstico, no lo escuches, y te suplico que llames a Toda la Vida. Mira, Toda la Vida PR en Facebook, Instagram. Tenemos todalavidapr.com y nos puedes mandar un email en todalavidapuertorico@gmail.com. Mi teléfono personal 787-690-1135. Si tú estás en esta situación ahora mismo, llámame. No es tu única opción. Te podemos ayudar. Pelea por la vida de tu hijo, porque lo que quieren es buscar soborno por la vida inocente de tu bebé. Dios te bendiga y ten esperanza el día de hoy. Les Sí, felicitamos. Le debo a las nenas porque han hecho locución. Y eso ha sido grande. Les felicitamos, de verdad que aún recuerdo las palabras de Tania que decía, y si tengo que perecer, pues como Esther lo dijo. O sea, trataron quizás de meter eso en su mente y no hizo efecto. Ella dijo, si tengo que entregar mi vida por la vida de mis hijas, así lo haré. Así que felicidades a ambos. Gracias, Hermosas gracias. criaturas. Gracias, Daisy. Gracias, familia linda. Gracias. Chévere. Qué bueno.
bonita esta mañana en Ruta.